Espartanos, formidables combatientes que dedicaron toda su vida a la guerra, el entrenamiento y la violencia, temidos y respetados por varias civilizaciones. Incluso hoy en día siguen siendo reconocidos como una de las culturas bélicas más importantes. La historia de estos hombres ha sido distorsionada por los mitos y las leyendas. Es por eso que hoy te contaremos la realidad de los espartanos. El ejército espartano era la fuerza militar de la ciudad-estado de Esparta, una de las más importantes en la historia de la antigua Grecia. La vida en este territorio era cruel y despiadada. Prácticamente era una dictadura en la que si no tenías la suerte de ser un soldado, eras un esclavo, y recibías el nombre de hilota. Todas las demás profesiones eran consideradas indignas o inferiores, ya que para su cultura e ideales lo más importante era la guerra. Sin embargo, tampoco podemos afirmar que ser un espartano era un privilegio, pues desde el momento en el que un varón nacía, este tenía su destino claro. Eras llevado ante un comité de ancianos, y si tenías las características necesarias, serías parte del ejército. En cambio, si eras propenso a enfermarte, eras débil o en el peor de los casos nacías con alguna deformidad, tu propio padre te arrojaba a un barranco para que murieras. Aunque se dice que esto era solo un mito o una exageración por parte de los historiadores. Lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones estos infantes eran abandonados a su suerte. Por suerte, algunos fueron encontrados y rescatados por los campesinos hilotas. Al pasar las pruebas, estos niños vivían con sus padres hasta los 7 años, tiempo en el que se les ignoraba al llorar. De hecho, era muy raro y estaba mal visto que los padres sintieran cariño o mantuvieran algún tipo de conexión con sus hijos. De este modo, formarían a un individuo insensible. Se les enseñaba a no tenerle miedo a nada y no mostrar sus sentimientos. También los obligaban a entrenar, e incluso se dice que los bañaban con vino para fortalecerlos. Lamentablemente, cientos de infantes morirían por culpa de estos tratos. Ya cumplidos los 7 años, los niños tenían que abandonar su hogar para siempre, y comenzaban el apogeo, un régimen de entrenamiento y educación militar guiado por un maestro. Aquí se les despojaba de su individualidad, y se les enseñaba a acatar órdenes sin cuestionarse absolutamente nada. Prácticamente se les lavaba el cerebro para que fueran los soldados perfectos, máquinas de guerra sin sentimientos que estuvieran dispuestos a dar su vida en el campo de batalla. Para su iniciación se les afeitaba la cabeza y a menudo les quitaban toda su ropa para que generaran una resistencia al clima extremo. Tan solo imagínate lo duro que debió ser portando únicamente su capa roja. Por si fuera poco, solían pasar mucha hambre, pues lo único que comían era el caldo negro, un horrible guiso hecho con sangre, carne y vísceras de cerdo, que era condimentado con vino, sal y vinagre. Un platillo que sin duda repugnaría a cualquiera. Debido a esto, muchos preferían cazar su propia comida, y otros serían alentados por sus maestros a robarla. Curiosamente, cuando los atrapaban robando, estos eran brutalmente castigados con latigazos. Pero no porque lo que hicieron estuviese mal, sino porque los atraparon. Digamos que era una forma de desarrollar su sigilo. Algo muy interesante es que estos mismos maestros también alentaban discusiones entre sus aprendices, que usualmente acababan en peleas. Pues es importante recalcar que su principal función era la de enseñarles a pelear e inculcar su espíritu guerrero, por lo que no podían mostrar compasión por ellos. En definitiva, la vida de los hombres espartanos era un tormento. Si no eras fuerte y duro, no eras nadie. De hecho, se sabe que aquellos que mostraban signos de cobardía o debilidad eran atacados y abusados tanto por los alumnos como por el maestro. Ya en su adolescencia, los chicos participaban en un tipo de evento religioso, hecho en honor a la diosa de la cacería Artemisa. Este ritual era llamado diamastigosis. En él, los jóvenes tenían que adueñarse de los alimentos colocados en el altar de dicha diosa, pero no lo tendrían fácil, ya que sus maestros estarían listos para recibirlos con latigazos. Esta horrible práctica era una especie de ofrenda de sangre para Artemisa y una prueba de valor y coraje para los futuros guerreros. Algo muy común entre estos guerreros eran las demostraciones de violencia o castigo. Lo que hacían los maestros era tomar a un esclavo hilota y torturarlo o matarlo delante de sus estudiantes. Para esto no era necesario que el hilota haya cometido algún crimen ni nada parecido, solo lo escogían al azar. Así les enseñaban disciplina y a su vez mantenían a raya a la sociedad hilota, ya que muy pocos pasaban el apogeo. La población guerrera era significativamente menor que los esclavos, quienes podrían comenzar una rebelión. En cuanto a su educación intelectual, podríamos decir que esta era prácticamente nula, pues como ya dije, para lo único que nacían los espartanos era para luchar. Debido a esto, su nivel de escritura y lectura era muy básico, por lo menos en comparación a las otras ciudades griegas, quienes aprendían artes, ciencias y filosofía. Durante un tiempo también se les enseñaba poesía, pero esta siempre tenía que elogiar el valor y el vigor de los guerreros, para que estuviera en sintonía con los ideales de la patria espartana.
Si tenías la suerte de sobrevivir hasta los 20 años, automáticamente eras convertido en un soldado y estabas listo para ir a la guerra. Pero antes de eso tenías que contraer matrimonio. Esto era algo muy importante, ya que así el gobierno tendría una forma de reponer a los soldados caídos con más jóvenes soldados. De hecho, se cree que los espartanos fueron los primeros en practicar la eugenesia, es decir, la reproducción y cría selectiva para tener más y mejores guerreros. Sabiendo esto, no es difícil intuir que aquellas familias que tuvieran más hijos varones serían premiadas. En cambio, aquellos hombres que fueran infértiles eran ridiculizados. Otro dato bastante curioso es que la mayoría de soldados morían jóvenes. Sin embargo, había quienes llegaban hasta los 60 años, y como no había ningún plan de jubilación, eran soldados hasta que los mataran o murieran de forma natural. En el caso de que fueras un guerrero muy destacado en combate, tendrías que pasar por una última prueba, llamada cripteria. Aquí te dejarían completamente desnudo a las afueras de Esparta, en las zonas más peligrosas, donde solo tendrías una daga. Podrá parecer fácil en comparación a todo lo que tuvieron que pasar, pero aquí su objetivo, además de sobrevivir, es capturar y matar a todos los ilotas que pudieran, soportando las inclemencias del clima, a los animales salvajes y la falta de comida. Un reto que muy pocos pudieron pasar, pero que convertía a los soldados en verdaderos monstruos de combate. Conociendo lo cruel que fue su vida, no nos sorprende lo buenos soldados que eran. Recapitulando algunas de sus victorias más importantes, nos topamos con la batalla de Plataea, un conflicto que tuvo lugar en Persia en el año 479 a.C. En dicha batalla se enfrentaron una alianza de ciudades-estado de Esparta, la Liga Panélica, compuesta por Esparta, Atenas, Corintio y Megara, contra el imperio persa del rey Jerjes, donde la participación de estos soldados fue un factor muy importante. Otra de sus más grandes peleas fue la Guerra del Peloponeso, librada en el 431 a.C., un conflicto militar que involucró a los soldados atenienses y a los espartanos, pues estas ciudades tenían una rivalidad muy grande, la cual finalmente culminó con la derrota de Atenas, que fue reducida a un estado esclavista. Gracias a esto, los espartanos se convirtieron en uno de los gobiernos más importantes de Grecia. Aún así, no lo pudieron haber hecho solos, pues recibieron el apoyo de los persas, los corintios y Tebas. Finalmente, hablemos un poco de la batalla de Termópilas, que tuvo lugar en el 480 a.C. y que actualmente es uno de los conflictos más recordados y documentados por los historiadores. Tanto es así que inspiró la increíble película de 300. Aquí se nos narra cómo es que unos 4.000 soldados griegos y unos 300 espartanos ocuparon el estrecho paso de las Termópilas, antes de que su posición se viera comprometida por los persas. Estos fueron guiados por el valiente Leónidas, quien murió en batalla junto a sus hombres. Como es obvio, perdieron la batalla, pero su sacrificio permitió que el resto de los soldados se retiraran y pudieran defender Grecia. Además, armó de coraje y valor a cientos de guerreros, quedando marcada en los libros de historia. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda que puedes recomendarnos algunos temas. Aquí te dejo otros videos que podrían interesarte.